Hola muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar del concepto de campo eléctrico. Bueno, ya se conoce que los cuerpos eléctricamente cargados interactúan a través de la fuerza eléctrica. Ahora, ¿cómo una carga positiva reconoce a su alrededor otras cargas positivas para interactuar de manera repulsiva? ¿O cómo una carga positiva reconoce que a su alrededor existen cargas negativas para interactuar de manera atractiva? Bueno, la respuesta a esas interrogantes las da el campo eléctrico. El campo eléctrico es el mediador, es ese medio de comunicación que permite que los cuerpos cargados interactúen. A través del campo eléctrico se manifiesta la fuerza eléctrica. El campo eléctrico básicamente es una magnitud vectorial, representada obviamente con vectores, que llena todo alrededor de una carga eléctrica. El campo eléctrico es generado por cargas eléctricas y a su vez el campo eléctrico afecta a las cargas eléctricas. Como el campo eléctrico es una magnitud vectorial, pues él va a ser representado por vectores. Se ha tomado una convención de líneas de campo para las diferentes cargas eléctricas. Si hablamos de una carga eléctrica positiva, las líneas de campo generadas por esta carga son vectores que apuntan saliendo de la carga, que apuntan hacia afuera de ella. Ahora, si es una carga negativa, los vectores apuntan radialmente hacia la carga negativa, convergen a la carga negativa. Esta es la convención de líneas de campo que se ha tomado para cargas eléctricas positivas y negativas. Cosa a tener en cuenta en esta representación de campo eléctrico, bueno, los vectores son radiales, quiere decir que dos vectores de campo de una misma fuente no se van a cortar nunca. Entonces, esta línea que está aquí, esta línea de campo eléctrico, nunca se va a cruzar con esta. Esta nunca se va a cruzar con esta. Y bueno, ninguna línea de campo se va a cruzar con otra, obviamente de una misma fuente. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. También que los vectores de campo son continuos. Son continuos. Esta línea de campo inicia aquí, en este punto, en esta carga eléctrica, y va hasta el infinito de manera continua. Por eso se dice que la interacción eléctrica es de rango infinito. No es posible que aparezca una línea de campo eléctrico de la nada o que desaparezca la línea de campo eléctrico repentinamente. Estas líneas son continuas en el espacio. Eso aplica tanto para cargas positivas como negativas. A partir de esta representación de líneas de campo se puede describir la interacción entre cargas eléctricas, ya sea atractiva o repulsiva. En este caso se tienen un par de cargas positiva y negativa. Entonces la carga positiva genera vectores de campo saliendo de la carga, mientras que la carga negativa permite líneas de campo hacia ella, que convergen en ella, entran a la carga, por así decirlo. Luego se crea una conexión aquí entre la carga positiva y la carga negativa, lo que genera la interacción de atracción. En el caso de la interacción de repulsión, para un par de cargas positivas, esta carga positiva genera líneas de campo saliendo de ella. Esta carga positiva también. Las cargas positivas no admiten líneas hacia adentro, luego esta línea no puede ir a la otra carga, sino que se curva aquí, ¿cierto? Se genera como una pared aquí entre estas dos cargas, una barrera que estas dos cargas no pueden superar. Entonces, por más que uno quiera traerlas una cerca a la otra, no va a poder y siempre habrá una repulsión. Estas líneas de campo se repelen entre sí y es lo que se manifiesta como una fuerza de repulsión. Esta sería la interacción de repulsión entre cargas positivas. Para cargas negativas, pues básicamente es lo mismo, solo que estos vectores ya no apuntarían saliendo de estas cargas, sino que irían en dirección hacia las cargas. Como les decía, el campo eléctrico es generado por una carga eléctrica y a su vez el campo eléctrico afecta a las fuentes de campo eléctrico, es decir, las cargas eléctricas. Entonces, para detectar un campo eléctrico se necesita una carga eléctrica y ver cómo este campo afecta a dicha carga. Bien, a través de este experimento sencillo se puede determinar la relación entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. El campo eléctrico básicamente es la medida
de la fuerza eléctrica que experimenta una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. Es decir, si se tiene un campo eléctrico en el espacio, vamos a representarlo por este vector E, y dentro de ese campo se ubica una carga eléctrica, llamémosla Q minúscula. Esta carga eléctrica va a experimentar una fuerza debido a este campo eléctrico. Y la relación entre esa fuerza eléctrica, ese campo eléctrico y la carga eléctrica está dada por la ley de Coulomb de campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. Entonces el campo eléctrico es una medida de fuerza eléctrica por unidad de carga eléctrica. Las unidades de campo eléctrico a partir de esta relación son unidades de fuerza newtons sobre unidades de carga Coulomb. A partir de esta relación se puede deducir el campo eléctrico generado por una carga puntual. Bueno, algunas aplicaciones de campo eléctrico, un horno microondas, obviamente pues este dispositivo funciona con campos alternos a cierta frecuencia, en este caso en la frecuencia de los microondas. El campo eléctrico oscila dentro del horno, alterando las partículas de agua de la comida, generando sobre estas fuerza eléctrica, ¿cierto? Y de esta manera aumentando su energía, lo que se evidencia como un aumento de la temperatura. Bueno, ese es fundamentalmente el concepto de lo que es el campo eléctrico. Ya solamente basta profundizarlo un poco más y realizar algunos cálculos de campo. El paso siguiente es deducir el campo eléctrico de una carga puntual y después pasar a campos generados por distribuciones de carga continua. Espero que les haya gustado este video, que haya aclarado un poco el concepto de lo que es el campo eléctrico. Los invito a que profundicen un poco más por su cuenta y nos vemos en una próxima ocasión.